La paz esté con ustedes. Amigos, tenemos un gran privilegio este año porque la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, cae en domingo. Así que tenemos la oportunidad de reflexionar un poco más profundamente sobre esta maravillosa y francamente extraña y desconcertante fiesta. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, déjenme llevarlos de vuelta a esta misma mañana. Siempre me levanto temprano, hago mi hora santa a primera hora, voy a mi capilla, en mi capilla tengo una silla y estoy de cara al altar en el sagrario para la hora santa. Y justo delante del altar tengo esta cruz dorada que me regaló un amigo hace muchos años. Y es hermosa, tiene una especie de diseño gótico muy elaborada y es muy propicia para la oración. En el momento en que veo esa cruz entro en un estado de ánimo de oración. Pero si le quitaran la decoración, el oro, la filigrana, los adornos góticos y todo eso, y regresaran a lo que es esencialmente una cruz romana, la verían de hecho como algo terrible, como algo brutal y horrible. Y toda la poesía de esta fiesta se resume en el hecho de que tengo en ese altar esa cosa horrible en oro con decoración y filigrana. Estoy de forma extraña exaltando esta cosa horrible. De nuevo, si alguien volviera del mundo antiguo y lo llevaran a esa capilla y le dijeran: este es el lugar donde este hombre está orando, es un lugar religioso, y él mirar esa decoración diría: bueno, espera un minuto, eso es una cruz. Ahí es donde la gente es brutalmente ejecutada. Y él está orando frente a eso y la ha cubierto de oro. Es como si tuvieras un andamio de verdugo y una soga y estuviera todo cubierto de oro y flores a su alrededor, como si tuvieras una silla eléctrica, pero de oro y con diseños góticos, y la gente diría: ¿qué te pasa? Esa es, amigos, la extraña poesía de esta fiesta. ¿Saben qué me vino a la mente mientras pensaba más en eso? Hubo una gran serie en HBO hace unos 20 años llamada Roma. Creo que solo tuvo 2 temporadas, pero estaba tan bien hecha y evocaba esa época de Julio César y todo ese periodo de Marco Antonio, ese momento crucial en la historia romana. Bueno, tal vez en el primer episodio está César en la Galia y tiene a su ejército con él, y el estandarte ha sido robado por estos soldados locales, bárbaros locales como los veían los romanos. Y el comandante llama al personaje principal, Vorenus, este soldado romano, y le dice: Vorenus, el estandarte ha sido capturado y César lo quiere de vuelta. Sí, señor. Y él dice: bueno, ¿qué propones? ¿Cómo vas a hacerlo? Y él dijo: iré a los pueblos vecinos, crucificaré a estos hombres hasta que descubra dónde está. Y el comandante dijo: está bien. Y luego la siguiente escena es este hombre siendo clavado en una cruz, gritando de dolor, y él revela dónde están los estandartes. Y luego la siguiente escena es Vorenus regresando con el estandarte. Ahora, menciono eso porque creo que captura maravillosamente la actitud de la antigua Roma. Cuando César entró en la Galia, se estima que había alrededor de 3 millones de personas en la Galia. Mató 1 millón. Esa es una estimación conservadora. Hubo un genocidio de 1 millón de personas que César mató. Esclavizó a otro millón. El millón restante es la base de la provincia romana de Galia, que luego se convirtió con el tiempo en la actual Francia. Pero cuando César entró, trató con brutalidad a la gente. Y sí, crucificó gente a diestra y siniestra. Era el signo del poder romano. Así es como Roma ejercía su control despiadado sobre las personas. Estaba destinado a horrorizar con terrorismo patrocinado por el Estado. Era la forma en que controlaba Roma. Y aquí está la cosa que me parece realmente interesante. Sí, de hecho, había gente en Roma que pensaba que César era ambicioso y eso no les gustaba. Eran muy sensibles a que la gente tomara el poder de forma ilegítima. Así que el cruce del Rubicón y todo eso eran muy conscientes de eso. Pero escuchen, nadie se quejó de que César matara a 1 millón de personas. Eso no les molestó en absoluto. De hecho, pensaron que era un signo de lo gran comandante que era, que gran general era.
Nadie en Roma hubiera dicho, oh, ¿escuchaste que crucificó a toda esta gente? Eso no les molestó en absoluto. Como el comandante en esa serie. ¿Cuál es tu plan? Bueno, los crucificaré hasta que descubra dónde están los estandartes. Está bien, adelante. Eso es lo que significaba la cruz. Un símbolo horrible y aterrador de poder tiránico. Y entonces, si hablaran en el mundo antiguo sobre la exaltación de la cruz, pensarían que estaban fuera de sus cabales. Le tengo miedo a la cruz. Sí, lo entiendo. Es el signo del control de Roma. Sí, lo entiendo. Pero ¿voy a exaltarla y voy a ponerle oro y voy a usarla como un foco para mi oración? De acuerdo, con todo eso en mente, tenemos que recordar ahora qué extraño fue el surgimiento del cristianismo. Los primeros cristianos no niegan la cruz de Jesús. Así es como murió Jesús. Murió en una de esas cruces romanas, clavado sin piedad, dejado a la intemperie para retorcerse de dolor, desangrándose lentamente hasta morir y asfixiarse. En la mayoría de las crucifixiones romanas, la gente simplemente se dejaba en la cruz para las aves y los animales. En el caso de Jesús, debido a que se acercaba el sábado, lo bajaron. Pero así es como murió, como una víctima más de esta horrible tiranía. Los primeros cristianos no lo ocultan, no fingen, o murió de alguna otra manera, o de alguna manera lo evitó. No, Pablo dice, una cosa sé, a Cristo y a Él crucificado. Predican un Mashiach de Israel, un Mesías, un ungido. El ungido iba a ser el rey de Israel. Sí, ciertamente. Y la indicación más clara posible de que no eras el Mashiach habría sido tu muerte a manos de los enemigos de Israel. Esa era la mejor señal posible. Sin embargo, lo anuncian. Anuncian al Señor crucificado. ¿Cómo empezamos a explicar esto? Me parece, y estoy hablando aquí no simplemente como un teólogo, estoy tratando de hablar solo como un historiador. ¿Cómo explican el surgimiento del cristianismo? Separadamente de la resurrección de Jesús de entre los muertos, separadamente de un acto que fue tan asombroso que conquistó y se burló incluso de este signo tan brutal de tiranía y poder y crueldad y violencia. Fue así. De nuevo, estoy hablando como un historiador. ¿Cómo explican el surgimiento del cristianismo y estos hombres yendo a la muerte proclamando a Jesús como Señor? Es sólo la resurrección de Jesús de entre los muertos. Ahora, mientras miramos la cruz exaltada, mientras la miramos a la luz de la resurrección, ¿qué vemos? Bueno, vemos un mundo completamente al revés. Ahora, permítanme compartirles algo, y esto lo obtuve de Tom Holland, el historiador. Les mencioné cómo César conquista la Galia y mata a 1 millón de personas, su ambición molestaba a los romanos, pero el genocidio de 1 millón de personas, eso no molestó a los romanos. Su crucifixión no molestó a los romanos. ¿Por qué hoy, si alguien comete un genocidio a esa escala, decimos que es un réprobo moral? Decimos que es un monstruo. De hecho, tenemos ejemplos, tristemente en los tiempos recientes, de personas haciendo precisamente eso, y decimos con total confianza, ¿qué personas tan horribles son? ¿Por qué decimos eso? No porque de alguna manera, oh sí, todos siempre han dicho eso. No, no lo hicieron. No siempre lo dijeron. Lo que sucedió fue la resurrección de Jesús, que mostró que Dios no está del lado de los tiranos y los asesinos y aquellos que se imponen a través de la violencia, sino que Dios está del lado de la víctima de estas cosas. Miren ahora esta segunda lectura de hoy, que es de uno de los grandes textos del Nuevo Testamento. Es del segundo capítulo de Pablo a los Filipenses. Escuchen. Cristo Jesús
Jesús Christos, allí, Yeshua Mashiach, Jesús el Mesías, y toda esa ironía está allí ahora, que Jesús, el crucificado, es el Mashiach. Cristo Jesús no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. Observen, ¿quién consideró la igualdad con Dios como algo a lo que debía aferrarse? Adán. Ese es el pecado original, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El diablo dice, si comen eso serán como él, conociendo el bien y el mal. Adán, la naturaleza del pecado es sujetar a la divinidad. Bueno, Jesús, que realmente es Dios, no consideró que debía aferrarse a la igualdad con Dios, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo. En la sociedad romana, un esclavo era nadie, lo más bajo. Un esclavo, si matabas al esclavo, a nadie le importaba, esa era tu prerrogativa. Abusabas de un esclavo de todas las formas posibles, era tu prerrogativa. Pero miren, Dios toma la forma de un esclavo, se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo. Escuchen ahora, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Todo lo que he dicho sobre la cruz ahora está contenido en esa pequeña frase, y San Pablo, que creció en esa cultura romana, lo sabía muy bien. El pecado es la tendencia humana a exaltarse a sí mismo. ¿Cómo se responde a eso? Con una condescendencia divina que desciende. Nosotros nos engrandecemos, Dios se vacía a sí mismo. Nosotros tratamos siempre de llegar a la cima de la sociedad, sea lo que sea que eso signifique. Dios, voluntariamente, va hasta el fondo en la muerte, incluso la muerte en una cruz. Escuchen ahora. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Aquí está la resurrección de Jesús entre los muertos. Permítame quedarme solo un minuto con el descenso. Si quieren ayudar realmente a un niño que se porta mal, pueden decir desde lejos que eso está mal y pueden nombrar el problema y pueden darle un castigo. ¿Eso va a ayudar al niño? Lo que va a ayudar al niño es si se agachan y tratan de entrar tanto como sea posible en el mundo de ese niño y rehacer al niño, por así decirlo, desde adentro. Han entrado en su mundo, han bajado a él. Si quieren arreglar un automóvil, no van a decir, oye, ese automóvil no funciona. Bueno, podría hacer eso desde el exterior. ¿Quieren arreglarlo? Tienen que ir hasta abajo en el automóvil, abrir el capó, ir debajo del automóvil, ensuciarse las manos con él. Solo entonces podrán arreglarlo. Entonces, si quieren arreglar la raza humana, que es disfuncional, y la cual se expresa bellamente en la cruz, en toda su crueldad y violencia, si quieren arreglar eso, ¿a dónde tienen que ir? Tienen que ir hasta abajo. Él aceptó incluso la muerte en una cruz. ¿Pueden ver la cruz, amigos, como el descenso de Dios a lo que está más mal en nosotros? Es su descenso a nuestra crueldad y odio y violencia, y luego es una reconstrucción de eso desde adentro. La palabra de perdón de Jesús desde la cruz significa que el amor de Dios es más poderoso que cualquier cosa que haya en el mundo. Y por lo tanto, esa cruz se convierte en el comienzo de nuestra salvación. Esa cruz, que fue el punto más bajo en la sociedad romana, ahora es exaltada. Ahí está nuestra fiesta, la exaltación de la Santa Cruz. Ahora, de hecho, le ponemos oro, le ponemos filigrana, de hecho la ponemos en capillas y le hacemos un foco de oración, porque en esa cruz Dios bajó hasta lo más bajo para arreglar desde adentro todo lo que es disfuncional en nosotros. Y por eso podemos decir con Pablo, solo sé una cosa, a Cristo y a Él crucificado, y que Dios los bendiga.